Hola, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en uno de los lugares más ocultos que tiene la ciudad de Venecia y que absolutamente nadie la visita. Este lugar es el cementerio, también conocido como la Isla de los Muertos. ¿Por qué? Bueno, desde 1800 este lugar ha sido donde han venido a enterrar los muertos todos los que viven en Venecia. Desde ahí, con leyendas populares y muchas historias alrededor de este lugar, por orden de Napoleón, por supuesto, eh, este lugar empezó a llenarse de misterio desde esos años hasta la fecha. El día de hoy decidimos venir a visitarlo y a pesar de que ya estamos dentro, estamos en la entrada, se ve todo muy tranquilo, muy pacífico. No obstante, este lugar tiene muchas historias paranormales, muchos casos extraños que han sucedido. Así que ahora vamos a descubrir si es verdad lo que dicen, las energías que se sienten son reales o no. Así que acompáñenme en esta travesía en la Isla de los Muertos. Venecia es conocida por sus canales y su arte, pero pocos se detienen a mirar hacia el horizonte, donde una muralla de ladrillo rojo emerge de las aguas como un centinela de piedra. Bienvenidos a San Michele, la isla de los muertos. Bueno, así como ven, esta es la entrada del cementerio. Se ven muchas tumbas ordenaditas, todo tranquilo, todo muy limpio, todo muy ordenado. Así que esta es la bienvenida que nos da la Isla de los Muertos. Un lugar, esperemos, sea muy misterioso. Luigi Bongoncelli. Estamos en la cripta de Don Luigi. Permiso. Tienen aquí su Biblia, su sillita. Aquí hay tumbas de 1839, 1851, 1902. Esto tiene una inscripción ortodoxa y tiene una obra de arte aquí. Miren este patio y ese camino. El día de hoy no anda nadie por este sector. Antiguamente creían que tener a los cuerpos lo más alejado posible de la ciudad lo iba a alejar de las enfermedades, lo iba a alejar de la peste y todos los problemas que habían antes, cosas que al final no eran así, pero tenían esa idea de que entre más lejos tuvieran los muertos, mucho mejor. Y de hecho, para traer los muertos a este lugar, los traían en góndola. Es el único transporte que hay para poder traerlos. La familia Ceresa tiene esta obra de arte acá. La Virgen tocando la tumba. Impresionante. No, qué lugar. Aquí ya se empiezan a sentir leve escalofrío, pero muy tenue. Qué lugar más ecuménico. Familia Comello, concesión perpetua. Miren, ya no deben quedar familiares porque ya esto está cerrado, lleno de telaraña, está roto. Vaya, qué lugar. Si aquí ya estamos en los 1800, entonces poca gente nos debe quedar viva en estos lugares.
Antes de 1804, los venecianos enterraban a sus muertos debajo de las iglesias y en pequeños campos de la ciudad. Fue Napoleón quien decidió que por higiene los muertos debían ser exiliados a su propia isla. Desde entonces, el viaje en barco hacia San Michele es un rito de no retorno. Aunque el lugar parece impecablemente ordenado, las leyendas urbanas hablan de la góndola negra, un barco espectral que algunos dicen ver en las noches de niebla espesa, navegando sin gondolero hacia los muelles de la isla. Pero el verdadero misterio aquí es el espacio. Al ser una isla, el suelo es limitado. Después de unos años, los restos son exhumados y trasladados a osarios para dar lugar a los nuevos, creando una rotación eterna de almas. Aquí descansan genios como Stravinsky o Ezra Pound, pero también miles de almas anónimas en tumbas que parecen vigilarse unas a otras en una formación perfecta. La naturaleza invadió ese lugar. Este es el sector del Greco. El sector del Greco. Compositores, bailarinas, artistas, que son varios rusos. Entre lo que está Igor Stravinsky, que por una de estas tumbas debe estar. Pero este es el sector VIP del cementerio. Hay muy poco espacio utilizado y tampoco anda nadie en este sector. Este sector es súper antiguo. Italo de Zanetti. Así se ve hacia afuera. Una pequeña iglesia. Hay unos monseñores. Monseñor Sergio Zambín.
Entramos por la parte del lado de la iglesia, donde también hay mucha tumba. Y tiene este sector, que es muy llamativo. Pero están todas las puertas cerradas. Y deben ser súper antiguas. Los años son 1500, 1895. Este veo 1500, pero ¿por qué? La iglesia es súper antigua. Es súper antigua. Esta entrada está sellada a la iglesia. Qué raro. Madre. Qué lugar más místico.